¿cómo están? ¿Qué dicen, amigos? Un gusto volver a encontrarnos. Gracias por la compañía. Estamos en Generación Francisco por Radio Corazón, intentando reflexionar, discernir un poco sobre el mundo y sus alrededores, como decía un poeta, pero siempre en clave de Francisco. Y hoy estamos recordando musicalmente a Carlos Mujica, cura, mártir, villero, amigo y compañero, como lo caracteriza su biógrafo, nuestro compañero de Generación Francisco Jorge Benedetti. Inagotable, emprendedor para todo, para rezar, para discutir, bromear o estudiar, lo describe un amigo. Bueno, y vamos a comenzar la parte informativa y reflexiva del programa con un aporte al proceso sinodal, por una iglesia, comunión, participación y misión, recuerdan el lema. Bueno, lo vamos a hacer compartiendo unos minutos del conversatorio organizado por nuestros amigos de la Red Laical Latinoamericana sobre el tema Francisco y el futuro de la Iglesia Sinodal. Recortamos unos momentos de la intervención de Dolores Palencia, una mexicana religiosa, presidenta delegada del Sínodo. A los presidentes delegados se les confía la delicada misión de presidir la Asamblea Sinodal en nombre y por autoridad del Sumo Pontífice, cuando él no está. Cuando Francisco no está, delega en alguno de los presidentes. Dolores nos cuenta cómo recibió la invitación a sumarse al sínodo en una tarea que desde San Pablo VI hasta nuestros días normalmente han ejercido algunos cardenales y obispos. Vamos con las palabras de Dolores Palencia. Entonces, para mí fue una sorpresa recibir una llamada a las 5:30 de la mañana un día en la que me decía una voz que yo no conocía que me estaban llamando para invitarme al sínodo. Y la verdad, sinceramente, yo pensé que me estaban tomando el pelo. ¿Por qué? Pues porque en donde yo estoy recibimos muchas llamadas de todo tipo, extorsiones, burlas, etcétera. Y entonces ante esa llamada yo dije, bueno, ¿yo cómo sé que me están llamando de esto? ¿Y cómo sé que ustedes realmente son quienes me dicen que son? Y bueno, me dijo, pues soy el cardenal Greg, y me dijo que hablaba de parte del Santo Padre y que yo iba a recibir una carta y que me decían que, pues que querían que fuera yo presidenta delegada. Y yo dije, pues no sé ni siquiera qué es eso. Y entonces ya me explicó. Yo le dije, bueno, pues tengo que discernir si realmente yo soy una persona capaz para eso o no. Y me dijo, hermana, esto es un llamado. Discierna si esto es un llamado para usted a nivel iglesia. Y creo que eso fue algo de lo más fuerte para mí y de lo más importante. Porque cuando me dijo discierna que si esto es un llamado, a mí me hizo referencia a muchos momentos importantes de mi vida y para mí el discernimiento es algo clave. Yo dije, bueno, el que me propongan algo de esta manera me suena más a algo de iglesia. Entonces, bueno, pues ya hice el discernimiento, lo hice con mis responsables. Yo le dije al cardenal, yo tengo superiora, yo no decido mi vida nada más yo sola, yo tengo una superiora. Entonces tengo una comunidad, tengo que dialogarlo, tengo que verlo. Y pues así se fue llevando el camino hasta que respondí que sí. ¿Cómo veo esto? Yo lo veo como una gracia. Es un kairos en mi vida. Hace rato le decía yo a Mario, yo tengo muchos recuerdos del tiempo del Concilio Vaticano porque yo era laica, joven, tenía yo un trabajo apostólico, tenía una pertenencia a lo que hoy llamamos las comunidades de vida cristiana, de espiritualidad ignaciana, y tenía yo una vida apostólica. Entonces el concilio lo vivíamos muy atentos a las noticias. Yo recuerdo a mi papá poniéndonos a escuchar lo que había en el radio, en la tele, en donde fuera, para tener noticias del concilio y ir siguiendo la evolución del concilio. Y había un sentimiento de que era un momento clave en la iglesia y que era un momento de apertura, de compromiso. Entonces, para mí, inclusive fue un motivo de dudar si entraba yo a la vida religiosa o no, porque creía yo que el camino era laical y que en ese momento se estaba llamando a los laicos, particularmente a tomar su rol en la iglesia. Entonces, bueno, después, como les digo, discerní que era un llamado para mí la vida religiosa y entré a la vida religiosa en ese periodo de cambio y de transformación. Y mi congregación la vivió de una manera muy fuerte. Se hicieron muchísimos cambios de estructuras, de maneras de ser, de formas de relacionarnos. Pues nosotros nunca tuvimos hábito, además de que en México estaba prohibido, pero todas esas cosas exteriores y que se habían acumulado en los siglos cayeron y cambiaron. Entonces, el concilio ha marcado mi vida y marcó mi vida.
tuve la posibilidad, siendo ya joven religiosa, de vivir una experiencia en el campo, en el medio rural, de comunidades eclesiales de base, cuando las comunidades eclesiales de base estaban muy fuertes en América Latina, en los años 70, 80. Y para mí esta fue una experiencia de iglesia sinodal. Eso fue realmente trabajar en construir, junto con laicos y laicas, y en este caso campesinos, campesinas, hermanos indígenas, una experiencia de sinodalidad, una experiencia de caminar juntos como iglesia, discerniendo por dónde y cómo. Con toda una formación que se hizo especialmente para esto, etcétera. Y para mí fue de una gran vitalización. Esa experiencia yo la guardo como un segundo nacimiento, diría yo, a nivel eclesial. Y pues esto ha sido lo que ha ido marcando mi vida. Entonces, haber llegado al sínodo hoy para mí es como poder ver un paso importantísimo en toda esa historia de caminar. Porque hubo los años que nosotros hemos llamado en América Latina a veces el invierno eclesial, ese tiempo en que se cerraron muchos caminos, muchos medios, en donde los obispos y el clero eran mucho más clericalizados y más renuentes a experiencias, inclusive se desacreditaron a las comunidades eclesiales de base. En Aparecida hubo una lucha muy fuerte, yo estuve en Aparecida, había párrafos claves de apoyo y de sostenimiento a las comunidades eclesiales de base que se habían votado afirmativamente y que a la hora de la hora fueron cambiados de lugar en el texto y que fue muy duro aceptar esos cambios que no sabíamos dónde se habían hecho, si en Aparecida antes de salir el texto o en el Vaticano cuando el texto había llegado, pero había habido una lucha y había una lucha muy fuerte ya en Aparecida del rol de las mujeres. Yo recuerdo con mucha memoria y agradecimiento a un obispo brasileño que en Aparecida dijo, es el tiempo de decir cuándo vamos a dar realmente espacio a las mujeres en la iglesia. Dijo, las mujeres son las más presentes, las mujeres son las que más nos ayudan. Las mujeres están en la administración, las mujeres están en las capillas, las mujeres están en los ranchos, en los pueblos, en la coordinación, en las catequesis. ¿Cuándo les damos el espacio de la decisión en la iglesia? Y a mí eso fue clave y me marcó. Se llamaba Monseñor Angélico y era brasileño. Y él ya hablaba en ese tiempo de la importancia de dar la decisión en los espacios eclesiales a la mujer. En próximos programas continuaremos con estos aportes al proceso sinodal en camino a la asamblea de octubre de este año. Hacemos el corte con el grupo La Tranquera, brindándonos Venceremos, de Joan Baez, un tema que dicen que Carlos solía cantar como respuesta cuando pretendían amedrentarlo. Venceremos. En mi alma yo sé, con honda fe, que pronto venceremos. Pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta el final. Quiero que mi país sea feliz, con amor y libertad. Solo con justicia, solo con justicia nos haremos dueños de la paz. Quiero que mi país sea feliz, con amor y libertad. Después de este nostálgico tema que supo presidir y alegrar tantos encuentros y reuniones, vamos a dar lugar al tramo que dedicamos al discernimiento,
Un tema que recién escuchamos también surgió en las palabras de Dolores Palencia. Después de dos fragmentos, dos programas atrás, ¿no es cierto?, dedicados a la desolación, tema que pasamos en los anteriores programas, hoy Francisco nos sumerge en la consolación, otro de los elementos o de los momentos que podemos vivir durante el discernimiento. Vamos con las palabras de Francisco. En nuestra catequesis sobre el discernimiento hemos hablado anteriormente de la desolación. Hoy reflexionamos sobre otro elemento importante, la consolación. La consolación espiritual es un don del Espíritu Santo que nos hace experimentar la presencia de Dios en nuestro interior. Nos da alegría y nos da paz y refuerza en nosotros la fe, la esperanza y el deseo de hacer el bien. También nos da la fortaleza en los momentos de prueba y nos impulsa a buscar a Dios sobre todas las cosas. El discernimiento nos ayuda a distinguir la consolación auténtica de otras falsas consolaciones que en realidad nos alejan de Dios y nos dejan vacíos. La vida de los santos nos brinda hermosos ejemplos de verdadera consolación espiritual. Su secreto fue abandonarse con confianza en las manos de Dios y dejarle que sea Él quien haga su obra en ellos y por medio de ellos. Los santos nos enseñan que lo esencial en nuestra vida no es buscar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Seguimos ahora en Generación Francisco con un poco más de música. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. En nombre de millones, vamos. La, ra, ra, ira, ira, ra, ra. La, ra, ra, ira, ira, ra, ra. La, ra, ira, 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 ra, ra, ira, ra. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Con amor y libertad. Carlos Mujica, presente. Como dijimos la semana pasada, vamos a seguir compartiendo algunos recortes de los diálogos desde el sur que promovemos desde la Red Laical Latinoamericana. Estos coloquios pueden servirnos para pensar, para preguntarnos, con una mirada distinta de la de los medios masivos de incomunicación, sobre algunos de los acontecimientos que estamos viviendo, tratando siempre de hacerlo a la luz del magisterio de Francisco. ¿No? A esto que está pasando, que nos inquieta. Como tú decías, Carlos, estamos viviendo tiempos de bastantes crisis, ¿no? Y también creo que el que estemos reunidos aquí desde México y Argentina nos dice qué está atrás de nosotros, ¿no? Que
en México, bueno, estamos en días electorales, entonces creo que hay mucha discusión política, pero una política yo creo que superficial, que no llega a lo profundo, ¿no? de nuestra realidad. Y también ustedes han tenido un proceso muy agitado electoral, y que los ha llevado, creo que a una alternativa política que no se había dado, ¿no? Y que tiene sus alarmas, ¿no? Tiene sus alarmas sociales, eh, unos resultados que quizá sean eso de heridas sociales que no se han podido atender y que en lugar de mejorar, parece que van en vía de empeorar, ¿no? Entonces, esto nada más lo mencionamos como hay muchos temas que abordar, pero vamos haciéndolo poco a poco, con paciencia. Este es uno de ellos. Y también creo que habría otras preocupaciones generales, ¿no? Que compartimos, pues, no solamente América Latina, sino todo el mundo, y que también coinciden en este debilitamiento democrático. Yo no sé si hayamos pensado que habría un conflicto tan general en el mundo, ¿no? O sea, pensando en los diferentes lugares de guerra que existen, pero atrás de esas guerras creo que hay un acomodo político internacional, ¿no? Vamos a darle la palabra a Carlos Ferrer. Te digo, Adelante. honestamente, te digo que hace, 4 o 5 años atrás, nos preguntábamos cómo iba a terminar, es decir, después del 2008. En el 2008 se produce una crisis muy seria de todo el sistema capitalista occidental. Y esa crisis, evidentemente, no fue bien resuelta a favor de los pueblos, a favor de la gente, sino que incentivó un sistema de exclusión que cada vez era más evidente. Y entonces nos preguntábamos, recuerdo acá con otros compañeros, ¿y esto cómo va a terminar? Decíamos, ¿cómo va a terminar esto? No, en el 2008, estábamos 5, 6, 7 años después. Y decíamos, esto va a terminar en una guerra. Pues no tienen otro camino que provocar una guerra. Vino la pandemia antes, en realidad. Cuando vino la pandemia dijimos, oye, a lo mejor la pandemia suspende la guerra de alguna manera, ¿no? Porque era una crisis tan grande y tan global que, bueno, nos afectaba a todos y se le podía echar la culpa, definitiva, los que tenían la responsabilidad le podían echar la culpa a la pandemia. Pero evidentemente no alcanzó la pandemia y estamos en esta guerra mundial en partes, como dice Francisco. Hasta que no sonó el primer disparo en Europa, parecía que no existía, pero desgraciadamente sí existía, y cuando sonó el primer disparo en Europa dijeron, sí existe, hay una guerra. Las otras guerras, que fueron montones después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, hubo montones de guerras, como eran en países periféricos, parecía que, eran guerras secundarias, porque no estaban en el centro, a pesar de la guerra de los Balcanes, ¿no? Que Europa fue muy grave. Pero bueno, era el reacomodamiento de la Unión Soviética, todavía se tomaba como esa situación. Pero efectivamente yo creo que el problema fundamental es que la crisis que señala Francisco, por ejemplo, en Laudato Si, la crisis social, económica y entonces política que se da en el mundo, no ha sido resuelta, o no ha sido resuelta a favor, digamos, del conjunto de los pueblos, ¿cierto? Y entonces tuvieron que recurrir a este expediente de la guerra, que es la que estamos viviendo. Justamente hoy, estaba comentando, ha habido un atentado importantísimo en Moscú, 40 muertos ya en una sala de conciertos, explosivos, se derrumbó el techo, una calamidad, ¿no? Como tantas otras. Pero bueno, evidentemente esto no para. Entonces, yo creo que esto entonces sí tiene que ver con lo que pasa, digamos, después, independientemente de la guerra, lo que pasa en distintos países, ¿cierto?
porque yo creo que lo que no se resolvió, sino que se incentivó, fue el sistema de exclusión. Me parece que el problema de la exclusión es un problema que deteriora cualquier pensamiento, digamos, a favor de la democracia, de la política, porque es contradictorio, ¿no? Es decir, es contradictorio contra la verdadera participación que tiene derecho, digamos, todo hombre por haber nacido, de tener que ver con su destino común. Entonces, si tenemos una parte de la población que no tiene destino, porque la han expulsado, ¿cierto? Y también, de alguna forma, los que pretendieron sistemas inclusivos no advertían o disimulaban que los sistemas inclusivos que ponían en movimiento en realidad era como tirar agua en un barril agujereado en el fondo, porque el sistema seguía siendo excluyente. Entonces, se buscaban fórmulas de inclusión, pero el sistema seguía siendo incluyente. No sé si les parece, ¿no? Yo humildemente digo, entro con esto porque me parece que esto es un tema que a veces no se termina de comprender, ¿no? Carlos Mujica era fanático del Racing Club, así que le dedicamos estos compases del himno del Racing Club de Avellaneda, interpretados por la Orquesta Municipal de Tango, que escucharemos durante la pausa. Se eleva majestuosa la bandera, viva la patria, saludo el pabellón, y viva Racing que escribes en tu historia, por tantas veces el nombre de campeón. Reverdecen los laureles de tus glorias, paladín del deporte popular, que no en vano te llaman academia, el primer campeón mundial. Racing, 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 cantemos todos con gran fervor, mientras blanca y celeste 11 divisas hacen del fútbol destreza y valor. Racing, 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 todos te aclaman con emoción, y es la América grandiosa que te admira por tu gloriosa tradición. Racing, 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 cantemos todos con gran fervor, mientras blanca y celeste 11 divisas hacen del fútbol destreza y valor. Racing, 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 todos te aclaman con emoción, y es la América grandiosa que te admira por tu gloriosa tradición. Bueno, ya nos vamos. Estamos en el último bloque. Carlos Mujica, a quien recordamos musicalmente en el programa de hoy, fue asesinado el 11 de mayo de 1974 en la vereda de la parroquia San Francisco Solano, en el barrio porteño de Villaluro. Es decir, que estamos cumpliendo los 50 años de su viaje al Padre. Carlos comenzó su tarea pastoral como misionero en el Chaco, luego en los conventillos de la parroquia Santa Rosa de Lima, también en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Fue asesor de la Juventud de Acción Católica, militante político, y desarrolló gran parte de su actividad en la Capilla Cristo Vero en la Villa 31 de Retiro. Es el precursor de los curas villeros, y su rostro, su cara, está pintado en las paredes de muchas de las parroquias y capillas de los barrios populares. Y su vida, su compromiso, son modelo para muchos jóvenes, aún para aquellos que no lo conocieron. José Ignacio García Cuervo, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, recuerda a Carlos Mujica. En pocos días más estaremos recordando los 50 años del asesinato del padre Carlos Mujica.
un hermano sacerdote con sus luces y sombras, como nosotros, que entregó su vida por Jesús y el Evangelio en una Argentina convulsionada y violenta. La mirada anacrónica, cargada de ideologismos, nos empañó los ojos y no pudimos acercarnos a él sino solo desde la grieta. Y así fue como nos lo secuestraron los apasionamientos político-partidarios. No dejemos que la figura de nuestro hermano sacerdote Carlos Mujica sea usada o cosificada. En este año damos gracias al Señor por su testimonio y como Iglesia de Buenos Aires hacemos memoria agradecida por su vida. Y ahora sí nos vamos. Recordemos rezar todos los días por Francisco, por el sínodo de la sinodalidad y por la paz en el mundo. Gracias por la compañía, gracias a los que hacen posible este programa. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Recuerden que nos pueden seguir por la página de la radio, fmcorazon.org, por los canales de Generación Francisco y por Spotify, también tanto de la radio como Generación Francisco. Chau, chau, hasta la semana que viene, si Dios quiere.